7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Ya está con nosotros vía telemática la legisladora de UNES, Viviana Veloz. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, que pasó ayer en la Asamblea Nacional finalmente esta propuesta para que se cambie el orden del día y se trate este préstamo de armamento de municiones a Bolivia durante el gobierno de Yanine Áñez por parte del presidente entonces del Ecuador, Lenín Moreno. No tuvo la respectiva acogida, ni siquiera de partidos que en teoría han dicho que piensan o que quieren o aspiran a investigar también a la anterior administración. ¿Qué pasó allí, asambleísta? Buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, estimada Licenia, estimado Alexis y a todo el pueblo ecuatoriano que en este momento se encuentra escuchando Pichincha Universal. Bueno, el día de ayer, de forma descarada, de forma sinvergüenza, vimos como nuevamente los bloques de Pachacutic e Izquierda Democrática se abstuvieron, lo cual manifiesta su ratificación al compromiso que mantienen estas dos bancadas con los gobiernos de Lasso y Moreno. Ellos fueron parte clave para impulsar las políticas neoliberales de Moreno y son los que han bloqueado ciertas acciones de fiscalización al gobierno anterior de Moreno, pero además ante esta negativa de dar paso en un primer intento, no solamente a la resolución de ayer, hemos visto cómo dieron negativa la resolución del CIADI, la protección a CELI, los ejemplos sobran, y también como en la asamblea anterior votaban siempre a favor del gobierno aprobando leyes arbitrarias en contra de las y los ecuatorianos. Lamentablemente, esta situación nos está limitando en nuestras funciones de control. No obstante, como bancada, quiero dejar claro y ratificar que estamos tomando todas las acciones para, desde diferentes instancias, seguir impulsando y fiscalizando para que la ciudadanía conozca la verdad. ¿Cómo está, legisladora? Muy buenos días, un gusto saludarle también. Yo hace un momento hacía un comentario con respecto a este tema, y yo entiendo perfectamente, usted es integrante de la bancada de UNES, pero digamos hay una trayectoria, hay un recorrido de parte de Pachacutic, que es del brazo político de la CONAIE, y yo lo que decía es, con actitudes y con pronunciamientos como el de ayer, la bancada de Pachacutic terminan casi que negando la realidad y negando la verdad de hechos que no ocurrieron únicamente en el Ecuador, sino también que se multiplicaron a otros países de la región, como ocurrió en Bolivia. Me parece a mí que lo de Pachacutic pasa porque esos legisladores le tienen que decir a sus votantes la verdad. ¿A favor de quién están, asambleísta? No sé cuál es su opinión o su reflexión con respecto de aquello, pero lo de ayer es un pronunciamiento político. Están negando incluso que Lenín Moreno fue parte de un gobierno represor durante las protestas de octubre. Están negando que el gobierno de Moreno participó de forma ilegal, como parecería ser, en un golpe de Estado como el que ocurrió en Bolivia. Mire, ellos ya reiteradamente han manifestado y están indicando que no están del lado del pueblo, que no están del lado de las grandes mayorías, que su postura siempre va a ser estar cabildeando con los gobiernos de turno. Lo vimos en el gobierno de Moreno, hoy lo estamos viendo de nuevo con el gobierno de Guillermo Lasso. Ellos ni siquiera están representando sus posturas ideológicas ni sus propias convicciones o principios o como ellos lo quieran llamar, simplemente están entregándose al gobierno del momento. Y además, yo quiero enfatizar, estimado Alexis, que esta resolución no buscaba tampoco interpelar al actual gobierno, sino que buscaba que se permita iniciar una acción de fiscalización frente a los varios abusos cometidos en el gobierno de Moreno, que al estar calificados como información reservada, requieren que se nos expliquen las razones del porqué de esta declaratoria y el contenido de esa información. Porque esto además no debería importar si el beneficiario del préstamo fue cualquier gobierno, sino las bases jurídicas que permitieron que se pueda en menos de 24 horas de bienes valorados en más de $1.600.000, como lo afirman medios de comunicación bolivianos y portales web, y también de una información que ya recibí por parte del ministro de Gobierno de Bolivia, porque es inconcebible que se hayan hecho estos abusos que están en el marco de la ilegalidad para entregarlos a otro país que estaba atravesando una crisis política, por lo que esa resolución llamaba a que Moreno no solo debe responder por todas las afectaciones y los daños que causó a nuestro país, sino también debe responder por las afectaciones que le causó al pueblo boliviano.
Asambleísta Veloz, ¿no es más sencillo y digo yo más práctico y que tal vez daría otro resultado el primero conversar con estas bancadas de cierta manera que tienen cosas afín a ustedes, que tienen cosas o planteamientos similares como la Izquierda Democrática, como Pachacuti, y llegar primero a un consenso y luego soltar el tema, plantearlo para el cambio del orden del día y no soltarlo así mientras están debatiendo otra cosa para que luego no sea el argumento de Pachacuti y de la Izquierda Democrática que estaban tratando un tema y luego ustedes sueltan lo otro y por eso se abstuvieron? Que fue un poco lo que pasó en la vez anterior cuando plantearon lo del CIADI. Estaban tratando el tema del Contralor, ustedes plantean lo de CIADI y no tuvieron el apoyo del caso. ¿No es mejor conversar primero, tratar de llegar a un consenso y de ahí plantear el tema en el Pleno de la Asamblea Nacional y allí tal vez tendrían otro resultado? Estimada Licenia, esto ya fue un tema que se trató con días de anticipación, incluso el día domingo, el día lunes previo al pleno número 717, ya se trató, se conversó, se llegó a los acuerdos, se presentó la resolución. De esa resolución ellos pidieron que se realizaran cambios. Hasta última hora, hasta antes de las 9 de la mañana del día de ayer, nosotros hicimos los cambios que ellos nos requerían. Entre ellos era que eliminemos parte de esa resolución, una petición que se envíe a Fiscalía toda la documentación recibida. Sacamos esa parte de la resolución, luego decían que pusiéramos que no era indelegable, también sacamos el carácter de indelegable y todo lo que ellos requirieron. Pero a última hora, a las 9 de la mañana, ellos manifiestan que un legislador de su bancada les dice que no voten a favor de la presente resolución porque iban a tener contradicciones jurídicas, lo que asombra ya que dos miembros de esa bancada, Dina Farinango y el legislador Esparza, votaron junto con nosotros. Entonces, no es que no hubo consenso, no es que no existió diálogo, se hizo de todo, pero al final ellos decidieron seguir escudando y seguir tapando las fechorías de Lenín Moreno y de quienes cogobernaron con él. Ahora, asambleísta, ¿usted cree que esto, digamos, fue parte de el trámite de la sesión de ayer, que querían, digamos, seguir con el orden del día planteado, que no se lo modifique, o usted cree que detrás en realidad sí hay como parte del acuerdo que suscribieron el 15 de mayo para repartirse la asamblea, un acápite que señala que hay que proteger a Lenín Moreno y que no hay que investigarlo por absolutamente nada? Tal parecería ser que sí, estimado Alexis, porque no es solamente la resolución de ayer, recalco, es el tema de Celi, es el tema del informe de Moreno, que no dieron paso para que en ese informe a Moreno también exigieron que no se le llame a juicio político, que no se envíe a fiscalía y otras situaciones más. Ellos siguen encubriendo a Lenín Moreno, siguen encubriendo estas graves situaciones que evidencian un accionar doloso y arbitrario de las autoridades del gobierno anterior y se requiere conocer la verdad de estas autoridades involucradas, no solamente en el hecho de Bolivia, sino que en todas las acciones indolentes, inoperantes y en todos los actos de corrupción involucrado Moreno y compañía. Ahora, ¿qué va a pasar, asambleísta Veloz? ¿El tema queda allí, queda ahí muerto, ya no se va a investigar o lo van a volver a intentar en otro momento en la Asamblea Nacional? Nuestro compañero Fausto Jarrín ya también puso la denuncia sobre el caso Bolivia en la Fiscalía. Recién hace una semana anterior se dio paso a esta investigación. El día de mañana jueves, yo voy a presentar ante la Fiscalía General del Estado la información que me hizo llegar el ministro de Gobierno con carácter de reserva y nosotros vamos a seguir con todas las acciones de investigación, de fiscalización, porque está dentro del marco de nuestras competencias. No podemos permitir que todas estas acciones se queden en impunidad, estimada Licenia. Pero en el interior de la Asamblea Nacional, ¿el tema cómo queda? Si ya les negaron este cambio en el orden del día para analizarlo, ¿qué pasa allí? ¿Ya se cierra ahí definitivamente ese tema o lo pueden volver a intentar? No, lo podemos volver a intentar, de hecho lo vamos a volver a intentar, tal como hicimos con la resolución del CIADI que le interpuso nuestra compañera Esther Cuesta, la negaron y posteriormente logramos que se dé paso a un cambio del orden del día con la resolución presentada por nuestro compañero Ricardo Ulcuán. Vamos a volverlo a intentar a través del Pleno de la Asamblea Nacional o si no, ante la Comisión de Soberanía. Yo les citaba hace un momento lo de octubre porque yo no puedo dejar de conectar estos dos temas, ¿no?
Moreno en octubre del 2019 reprimió al pueblo indígena que protestó en contra de las medidas económicas, que salió a las calles a reclamar por la eliminación del decreto 883, y semanas después resulta que recién ahora, cuando han pasado casi 2 años, nos enteramos los ecuatorianos y el mundo entero de que Moreno ha estado enviando material como bombas, balines y gases a Bolivia, también para auspiciar un golpe de Estado y para reprimir al pueblo indígena. Por eso yo creo que sí es importante la valoración de carácter político asambleísta con respecto del lado de quién estamos, ¿no? Porque fíjese usted, cuando se dieron las elecciones del 7 de febrero y resulta que las bancadas de UNES, de Pachacutic y de la Izquierda Democrática fueron las que ganaron la mayor cantidad de curules, acá hubo analistas que cayeron en el juego de decir, vaya, el progresismo ha votado en favor de una tendencia, entonces el progresismo está ganando vigor, está ganando fuerza, pero parecería que eso fue solo un espejismo, ¿no? Claro, realmente es solo un espejismo. Quien representamos a la verdadera izquierda, al verdadero progresismo, es la bancada de Unión Nacional por la Esperanza, porque nuestra postura siempre ha sido clara y coherente con lo que nosotros estamos diciendo y las acciones que estamos ejerciendo. Pero ha quedado muy claro cuál es la postura de la izquierda democrática y cuál es la postura de Pachacuti. En el tema, cuando se quería archivar el juicio político a Ortiz y que no dieron paso para que se inicien las acciones contra el PPL, Pablo Celi, recordemos, quienes votaron con ellos nuevamente, Pachacuti, Izquierda Democrática, en el tema del CIADI, y así sucesivamente. Ellos se siguen encubriendo, siguen dándose oxígeno y realmente no están trabajando por los intereses de los ecuatorianos y porque se quede revelada todas las arbitrariedades y todos los actos de corrupción que existieron en el morenato. Ahora, asambleísta Veloz, la reserva de esta información, ¿por cuánto tiempo más se va a mantener? ¿No le han dicho nada a las autoridades del gobierno de si ya pueden darla a conocer o no? Por eso nosotros requeríamos que se dé paso, requerimos que se dé paso al ministro de Gobierno, a la comandante de policía Tania Varela, que el pleno de la asamblea aprobara esa resolución para que ellos puedan comparecer y que nos expliquen en detalle de los pormenores de este préstamo a Bolivia, pero también por qué la clasificación de secreta y además de estos préstamos que supuestamente realizó Perú y Colombia a Ecuador en el contexto de las protestas sociales de octubre de 2019. Necesitamos saber, vuelvo y recalco, por qué se clasificó esta información sobre sucesos que no afectan ni la seguridad interna ni la seguridad externa del país. ¿Qué préstamos de Perú y de Colombia recibió el Ecuador durante las protestas de octubre de 2019? Recordemos las expresiones de la comandante general Tania Varela, que dice que esta clase de préstamos son normales entre países y que recibieron también préstamos de Perú y Colombia y que fueron devueltas. Y la misma acción, la misma operación casi calcada hace el gobierno de Ecuador cuando estaba la ministra María Paula Romo y el expresidente Lenín Moreno en este préstamo a Bolivia frente a las protestas que ellos vivieron ante el golpe de Estado a Evo Morales, de acuerdo también a la información que he recibido por parte del ministro de Gobierno de Bolivia. ¿Y esos documentos existen? Es decir, esos acuerdos, esos tratados entre países para colaborar en este tipo de acciones, existen, porque así superficialmente me parecería que es simplemente una justificación para lo otro, ¿no? Para lo del envío a Bolivia. Mire, no existe ninguno de estos convenios. Dentro de la contestación del canciller Mauricio Montalvo nos señala 2 elementos. El primer elemento es que esa cartera de Estado desconocía de este préstamo y que se saltaron todos los canales diplomáticos regulares. Y el otro elemento es que ninguno de esos 3 convenios faculta al Ecuador esta clase de préstamos e intercambios. Un convenio es entre el Ministerio de Gobierno de Ecuador y el Ministerio de Gobierno de Bolivia y los otros 2 sobre escuelas de investigación. Y en la contestación del ministro de Gobierno de Bolivia, que la recibí con fecha 6 de julio, nos dice que tampoco existen tales convenios, que esa Cancillería lo único que tiene es una hoja de ruta con el número 67091-19 solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el sobrevuelo, aterrizaje y despegue de un avión Hércules C-130. Y es decir, que ahí nos damos cuenta que nuestra
Cancillería nos oculta información al momento que a nosotros nos contesta, porque esto nos dice que no existe, pero en la información que nos llega de Bolivia nos dan a conocer que Cancillería sí conocía. Pero vuelvo y recalco, ni el Ecuador ni Bolivia tienen suscritos tales convenios, con lo que pretende Tania Varela normalizar estas acciones, y hay que recordar que en derecho público solo se puede llegar hasta donde lo dispone la norma de acuerdo al 226 de la Constitución. Asambleísta Veloz, si se conoce, la comandante de la policía explicó qué clase de préstamos recibimos de Colombia y de Perú. ¿Fueron municiones, armas? ¿Qué fue lo que se nos prestó en ese momento cuando en el Ecuador también se daban protestas sociales en octubre de 2019? Material no letal es lo que conocemos, que recibimos también material no letal, bombas lacrimógenas, balines, pertrechos, material contra multitudes, como comúnmente se lo conoce en el argot policial, y o sea, es material no letal, pero que fueron utilizadas para las protestas de octubre. Y recordemos que resultado de ello tuvimos víctimas, personas que se quedaron sin ojos, víctimas de esa represión, y además también una persecución política a quienes fueron parte de estas protestas. Asambleísta, en otro tema, yo sí quisiera una opinión suya con respecto de la visita que recibiera el día de ayer el presidente Guillermo Lasso, que es la del legislador, su colega Fernando Villavicencio, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización y que va a estar hoy 8 de la mañana con 30 minutos aquí con nosotros también conversando en las entrevistas. Me imagino que usted, así como todos quienes están conectados, no se van a perder esa entrevista, desde luego. Pero en esa reunión del día de ayer en Carondelet se habló de una posible consulta popular, entre otros temas, digamos, y lo de fondo es que es la misma consulta popular que nos había propuesto Trujillo meses o años atrás, que las llevó Pablo Dávila a la asamblea anterior, que no cuajó en la comisión ocasional que lideraba Elizabeth Cabezas a través de las enmiendas. Pero se plantea la eliminación, por un lado, del Consejo de Participación Ciudadana y también la reducción del número de asambleístas, pasar de 137 a 70 e ir hacia un modelo bicameral, ¿no? Esta suerte de dos cámaras, representantes y senadores, una novelería como la que tienen, bueno, históricamente Estados Unidos y Colombia también, pero esos ya tienen una tradición parlamentaria de ese tipo. Acá viene a convertirse en una novelería, aunque eso teníamos antes de la Constitución del 79. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta propuesta de consulta popular? El país está, digamos, también en condiciones de gastarse otros 70 millones de dólares en un nuevo proceso electoral. Bueno, primero, el país no está en condiciones de seguir gastando dinero en consultas en este momento innecesarias. Y claramente estamos frente a una nueva hecatombe de la institucionalidad. No dan empleo, pero van a dar una consulta popular. No hay recursos para solucionar el tema del sector arrocero, de nuestros agricultores, de nuestros productores, pero sí hay dinero para una consulta popular. No hay dinero en el Ecuador para abastecer de medicinas a los centros hospitalarios, porque en este momento en las 24 provincias del país tenemos un sistema obsoleto de salud pública. Para eso no hay dinero, pero sí tenemos dinero para llamar a una consulta popular, para hacer arbitrariedades, para seguir pisoteando la Constitución, y claramente podemos visualizar qué son las estrategias que tiene el señor Guillermo Lasso para hacer con el Ecuador lo que a él le venga en gana. En todo caso, ustedes no van a apoyar este tipo de planteamientos que se hacen ahora respecto a lo que ya ha mencionado Alexis. Y además, dice el señor Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que el presidente Lasso se habría comprometido, entre otros temas, a desclasificar información de la revuelta policial del 30 de septiembre, así como del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio y del uso del avión presidencial y el helicóptero de la Policía Nacional. De la misma agilidad que tienen para querer desclasificar estas acciones que usted acaba de mencionar, estimada Licenia, quisiéramos que tengan esa misma agilidad para desclasificar la información que tienen con carácter de reserva de Bolivia, que se inicie todas las investigaciones de los actos de corrupción donde están involucrados las mismas bancadas que hoy ellos están representando. Esa misma agilidad quiere el Ecuador. No queremos ya más shows políticos, ya estamos cansados de los shows políticos de estos legisladores que no lo hacen de ahora, sino que lo vienen haciendo desde los otros gobiernos anteriores, y que finalmente están viviendo de la política, porque ese es el resultado, viven de la política. Y hoy el señor Guillermo Lasso lo que quiere es cumplir a cabalidad con esa receta de impuestos por el Fondo Monetario
Monetario Internacional, privatizaciones, este es el país del encuentro, pero el encuentro de las reactivaciones de las protestas, pero ya han pasado. Claro está que él dijo que en 100 minutos iba a solucionar los problemas del país, pero ya han pasado más de 60 días, están casi por 60 días a cumplir y no soluciona nada, pero lo que vemos es de que sí tiene toda la disposición para hacer una consulta popular que en este momento es innecesaria y que además no contamos con los recursos. Asambleísta, yo le citaba el tema de la consulta popular y de la reducción de asambleístas. Eso, por ejemplo, a provincias como la suya, que actualmente tiene 4 representantes, le significaría, por ejemplo, bajar a 2 o quizás a 1. ¿Qué tan conveniente es que se limite el nivel de participación de los territorios en estos casos y que además eso signifique un golpe para la democracia, ¿no? Porque habrá muchos ciudadanos que no se sientan precisamente representados por quienes lleguen al Parlamento. Estaríamos guardando ese carácter de las elecciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, somos nosotros aquí 4 representantes, pero que la ciudadanía elige de acuerdo a las tendencias o ideologías políticas. Entonces también en eso nosotros estaríamos, el gobierno estaría metiendo mano nuevamente a la Constitución, pisoteando a la Constitución, limitando la capacidad de poder dentro de la Asamblea Nacional pelear por los derechos de las y los ecuatorianos, porque finalmente nosotros estamos representando a nuestra gente, a nuestro pueblo, a los santodomingueños, a los ecuatorianos. Entonces sería un limitante y un atentado nuevamente contra la democracia. ¿Es conveniente para el país, digamos, ir hacia una consulta popular asambleísta en este momento? Porque además, digo, hay una intención política, ¿no? Para mí, ahí hay una intención política, pero ustedes, si bien no son mayoría por sí solos, pero son la primera bancada que tiene el Parlamento, son 48. Y ahí me parece que radica también uno de los principales descosos que tiene el gobierno del presidente Lasso, que es no tener una asamblea, no tener un parlamento que pueda ser fácilmente manejable. Mire, no es conveniente y tal parece ser que la finalidad de esta acción es dejar sin representación política a Unión Nacional por la Esperanza, pero hoy yo quiero recordarle al señor Guillermo Lasso, a quienes son parte de sus coidiarios, que si bien es cierto, él ganó la presidencia de la República del Ecuador, pero ganó ajustadamente, y sería un riesgo también para él si llamara a una consulta popular, si llamara a una muerte cruzada. Nosotros somos 48 legisladores, pero porque dolosamente cambiaron el método de asignación de escaños del método de al método de Wester y se estaría arriesgando nuevamente. Lo que él quiere tener es una mayoría en la Asamblea Nacional, porque en este momento, al no tenerla, sigue pasando presuntamente lo que sucedió en el gobierno anterior. Se sigue repartiendo provincias, instituciones públicas, se seguiría repartiendo hospitales, porque cada proyecto de ley, cada presupuesto general del Estado y todas las acciones que él quiera hacer dentro de la Asamblea General del Estado tendría que estar nuevamente que comprar conciencias, tal como sucedió en el gobierno de Lenín Moreno. Eso es lo que realmente pasa y lo que le está afectando a él, el no tener mayoría y estar siempre cabildeando con las otras bancadas. Asambleísta Veloz, ¿cómo mira usted el avance del proceso de fiscalización en contra del ex contralor subrogante Pablo Celi que se realiza en la Asamblea Nacional? Tengo entendido que se ha adelantado incluso el calendario de comparecencias al interior de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo mira usted este proceso? Después de toda la presión mediática, luego que no dieron paso a que se archive el juicio político a Ortiz y de la presión mediática, no solamente de la bancada de Unión Nacional por la Esperanza, sino de la ciudadanía, de los medios de comunicación, vemos como acertadamente dan paso a este archivo y se inicia las acciones contra el espurio, el incompetente contralor Pablo Celi, y esperamos que se dé con toda la agilidad, con toda la celeridad, y hoy sí vemos que ya se han puesto la camiseta de país todas las bancadas y que ya no es una causa solamente de UNES, sino que ya es una causa de toda la Asamblea Nacional. Esperamos que se dé lo más pronto posible, que después de todos los tiempos que están contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también en la Constitución, ya llegue al Pleno de la Asamblea el juicio político y poder censurar a este ciudadano que lo que hizo fue instaurar una mafia de corrupción en la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es su evaluación con respecto de estos más de 50 días que lleva al frente ya doña Guadalupe Zori como presidenta de la Asamblea? ¿Qué le ha parecido el manejo político, a la interna también, administrativo de lo que es la Asamblea Nacional al mando Guadalupe Zori de Pachacutic?
Bueno, realmente esperemos que estas cosas vayan cambiando. Hemos tenido un inicio muy deplorable en la Asamblea Nacional. No se están tratando leyes que de verdad puedan mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, puedan cambiar el panorama en este momento que se encuentra el Ecuador. Nos tienen tratando leyes como la ley de las pancitas llenas, leyes que podrán tener su importancia, pero que en realidad no terminan siendo relevantes frente a esta situación tan crítica que vive el país. Necesitamos ser escuchados, inclusive dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando los diferentes legisladores, incluso yo misma pedimos que se nos conceda la palabra, esta acción se ve limitada. ¿Y cuál es la acción del Parlamento? Es el debatir, esa es la esencia de un Parlamento, el debate, pero eso también, en este momento también es truncado, no nos permiten eso, porque solamente le conceden igual la palabra a quienes están con ellos, quienes están en el mismo ámbito, por así decirlo, y no utilizar otra palabra. Esperamos que de verdad cambie, porque si no nosotros vamos a salir con una credibilidad mucho peor que con la que salió la asamblea anterior. La asamblea anterior salió con menos del 2% y proseguimos así, que no iniciamos acciones de fiscalización claras, no tratamos leyes que sean en beneficio de las y los ecuatorianos, vamos a salir con una credibilidad menos de si la otra salió con 2%, nosotros con el 0.1%. Agradecer por su tiempo y por la información que hemos podido compartir. Muchísimas gracias. Asambleísta de UNES, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, asambleísta, un gusto.